Muy bien, hermanos, estamos en nuestro estudio de los miércoles. Hoy vamos a estudiar el tema importante de la ascensión de Cristo nuestro Señor, o la subida, ¿verdad?, de Cristo nuestro Señor al cielo, que obviamente sucedió después de su resurrección. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con este estudio, hermanos. Habiendo triunfado sobre la muerte y el diablo en su resurrección, Cristo ascendió al cielo. La ascensión es un evento importante en la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero la ascensión no es un evento aislado o independiente de todas las demás obras de nuestro Señor. Especialmente la ascensión es un resultado o una consecuencia de la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Hemos dicho que el Señor Jesucristo, por medio de su resurrección, triunfó sobre la muerte y el diablo, ¿verdad? Recuerden que cuando el pecado entró al mundo, la muerte sucedió como consecuencia. Dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Y es el diablo quien tenía el imperio de la muerte, como dice Hebreos 2, pero Jesucristo vino y triunfó sobre la muerte y sobre el que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. De modo que ahora, para el cristiano, aun cuando morimos físicamente, pero la muerte ya no nos condena, ni el diablo nos puede separar del amor de Cristo, porque por la resurrección gloriosa de Jesús hemos triunfado con Él. ¿Ok? Entonces, habiendo triunfado sobre la muerte y el diablo en su resurrección, Cristo ascendió al cielo. Y ascendió de tres maneras, o hay tres aspectos de su ascensión o su subida al cielo. Ascendió de manera local, visible y corporalmente. ¿Ok? Local, visible y corporalmente. Localmente porque dejó espacialmente la tierra de abajo para subir al cielo de arriba. Ustedes recuerdan los relatos, ¿verdad? En Hechos 1, que el Señor Jesucristo está con sus discípulos y de repente Él sube y sus discípulos lo ven subiendo, ¿verdad?, de la tierra al cielo. Pero también visiblemente, porque como ya dijimos, los discípulos vieron con sus propios ojos y como un evento público que Jesús se apartaba de ellos. Y también fue corporalmente, porque la carne física del Hijo de Dios subió al cielo y ya no está con nosotros en la tierra. Sabemos que la persona del Hijo de Dios, ¿verdad?, es verdadero Dios y verdadero hombre. En su naturaleza divina está con nosotros en todo tiempo y en todo lugar, pero en su naturaleza humana, en su carne física, ella no está más con nosotros, sino que está en el cielo. ¿Ok? Entonces, tres aspectos de la ascensión de Cristo al cielo es que su ascensión fue local, visible y corporalmente. ¿Ok? Muy bien. Podemos pensar en el estado de exaltación de Cristo en oposición a su estado de humillación como compuesto de cuatro eventos. Aquí mencioné dos palabras, dos estados: el estado de humillación, el estado de exaltación. Obviamente el estado de
humillación viene primero, pues desde que el hijo, ¿verdad?, nace de una mujer, en las condiciones en que nace, su vida misma, todo su ministerio y especialmente su muerte en la cruz y también su sepultura. Todo eso comprendía su estado de humillación, además de que él sufrió en sí mismo la ira eterna de Dios por nuestros pecados. Pero entonces, al resucitar, empieza su estado de exaltación. Es exaltado, elevado, ¿ok? Por eso decimos, podemos pensar en el estado de exaltación de Cristo en oposición a su estado de humillación como compuesto de 4 eventos. Hay 4 eventos en el estado de exaltación, cada parte en relación con una frase del credo de los apóstoles. ¿Recuerdan el credo de los apóstoles? Dice que al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo, ¿verdad? Entonces son 4 eventos en la exaltación de Cristo: su resurrección, su ascensión, su sesión o estar sentado a la diestra del Padre, y su segunda venida. ¿Ok? Eso nos ayuda, también nos ayuda a recordar el credo apostólico, para recordar esos 4 pasos en la exaltación de Cristo, y uno de ellos es la ascensión que estamos estudiando hoy. La ascensión, hermanos, no recibe mucha atención en el pueblo cristiano. 2 eventos que se celebran generalmente más que otros en la vida del Salvador son su nacimiento, su muerte y resurrección. Digamos 3 eventos, ¿verdad? Su nacimiento en Navidad, y en Semana Santa se celebra su muerte y resurrección. Pero la ascensión no recibe la misma atención. La ascensión es muy importante para nosotros, que recordemos que Él subió al cielo con un propósito, y eso es lo que queremos estudiar hoy. Pero en la Biblia, hermanos, la ascensión ocupa un lugar más destacado de lo que creemos o pensamos. No necesariamente se nos dice en muchas partes de manera explícita que Él subió, pero se menciona directa o indirectamente en muchas partes de la Biblia. Lucas, el evangelista, la describe con gran detalle. Primero en su evangelio. Vamos a ver Lucas 24. Lucas 24. Del 50 al 53. Dice así: y los sacó fuera hasta Betania, el Señor Jesús, a sus discípulos, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue que llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Parece ser que la ascensión no fue un motivo de tristeza para los discípulos, ¿verdad? Al contrario, fue motivo de ¿qué? De gran gozo. Casi como las mismas palabras que los ángeles le dieron a los pastores cuando iban a nacer Jesús, o cuando nació Jesús. He aquí les doy nuevas de gran gozo. Así también, después que Jesús sube al cielo, los discípulos regresan a Jerusalén con gran gozo. Pero Lucas, como ustedes saben, escribió 2 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Lucas y el segundo volumen, que es el libro de los Hechos. ¿Ok? Lucas escribió ambos libros. Y en Hechos 1 menciona también la ascensión de Jesús al cielo. Veámoslo. Hechos capítulo 1, del 9 al 11.
Dice allí, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, sus discípulos, viendo a Jesús, fue alzado, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Ya vieron? Ese mismo Jesús que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Noten que en la ascensión de Jesús, Él subió localmente, de arriba, de abajo, arriba. Él subió visiblemente y también corporalmente. Y esas mismas características tendrá su segunda venida. Será espacial, del cielo a la tierra. Será visible, así lo dicen los ángeles. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis, ¿lo recuerdan? Y será también corporalmente. Así como se fue, regresará. ¿Ok? Muy bien. El sermón de Pedro, del apóstol Pedro en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua judía, que se celebraba en Jerusalén, en esa época el apóstol Pedro predicó y en parte habló de la ascensión y la entronización de Cristo, es decir, de que Él subió y fue instituido o declarado o exaltado como Rey en el cielo. Vamos a verlo en Hechos 2, del 32 al 36. Dice allá, Hechos 2, del 32 al 36, el apóstol Pedro está predicando y dice: a ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Él fue levantado, dice. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Se dan cuenta? Aunque no se menciona directamente, pero indirectamente está presente. Pedro presupone que el Señor Jesucristo subió al cielo, fue entronizado, declarado Rey, Señor y Cristo. El Padre lo aprobó y lo recibió en su mansión celestial. Asimismo, hermanos, el Evangelio de Juan está repleto de referencias a la ascensión del Hijo del Hombre. Incluso antes de que fuera crucificado, el apóstol Juan habla de la ascensión de Jesucristo. Vamos a verlo en San Juan 3:13. San Juan, capítulo 3, versículo 13. Y ahí leemos lo siguiente: y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo habla, verdad? ¿Quién puede decir que subió, descendió y todavía está en el cielo? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Ok? Otro pasaje que nos habla acerca de la ascensión de Cristo al cielo es San Juan 6, versículo 62. Dice allá el Señor Jesucristo, dice: pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Ya vieron? Ahí
es una referencia de Cristo mismo a su propia ascensión. Entonces, el Evangelio de Juan está repleto de referencias a la ascensión del Hijo del Hombre y a la importancia del regreso de Jesús al Padre. Recuerden que Él fue enviado por su Padre y dice que regresará, pues subirá para regresar otra vez a su Padre. Ahí mismo en San Juan 14 lo podemos leer y dice San Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces el Hijo regresa a la casa de su Padre, por así decirlo. Ahí mismo en San Juan 16:5 dice: pero ahora voy o regreso al que me envió. Es decir, el Hijo va al Padre, regresa al Padre. ¿Se dan cuenta cómo entonces la ascensión directa o indirectamente está mencionada en muchas partes del Nuevo Testamento? La ascensión no es simplemente la forma en que Jesús llega al cielo. La ascensión no tiene importancia para nosotros solamente porque subió de la tierra al cielo y ya. No, además de eso, es un cumplimiento y una reivindicación más del triunfo de la resurrección. ¿Qué significa eso? Significa que el que subió al cielo es el que venció a la muerte, resucitó y ha asegurado nuestra salvación. ¿Ok? Entonces, el que sube al cielo es el que cumplió su palabra de que iba a morir, pero también iba a volver a vivir. Es el Cristo resucitado, el Cristo vivo, el que subió al cielo. Por eso es importante. No nada más subió Jesucristo localmente, espacialmente, sino su ascensión es fruto, resultado, consecuencia de su resurrección, que nuestro Salvador sube al cielo y ahora nuestra salvación está asegurada. Vamos a leerlo allá en San Juan, ya leímos 16:5, donde dice: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Y ahora en San Juan 20:17 dice ahí: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces el Señor Jesucristo no se va a la casa de su Padre como si ese Padre no tuviera nada que ver con nosotros. Ahora, por medio de la obra perfecta de Cristo, el Padre de Cristo, el Dios de Cristo en su obra de mediador, es también nuestro Dios y nuestro Padre. ¿Ok? Nuestro Dios y nuestro Padre. Entonces, no es de extrañar que la ascensión se destaque a lo largo de todo el Nuevo Testamento, como ya hemos visto. Pero se destaca, sobresale como un paso previo, indispensable para tres cosas. ¿Ok? Se destaca como un paso indispensable para la entrega de los dones mesiánicos. ¿Qué significa eso? Significa que Él se va y entonces asegura que los beneficios de la obra de Cristo, del Mesías, se nos entregan a nosotros. Vamos a leerlo en Efesios 4, del 8 al 10. Efesios 4, del 8 al 10. Dice ahí: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿y qué dice? Y dio dones a los hombres.
y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Entonces, con la ascensión de Cristo, su resurrección queda reivindicada y es la garantía de recibir los dones o los beneficios que Cristo ganó para nosotros. ¿Ok? En segundo lugar, la ascensión también es un paso previo para la intercesión de nuestro sumo sacerdote. Esto es bien importante, porque el Señor Jesucristo, cuando sube al cielo, no deja de operar o de actuar o de trabajar. Él sigue actuando como nuestro mediador a nuestro favor. ¿Ok? Y en ese caso, como nuestro intercesor. Vamos a ver Hebreos 4, del 4 al 16. No lo vamos a leer todo, del 14, pero me equivoqué. Del 14 dice, Hebreos 4, 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, subió a los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Noten, entonces Él está ahí, no en reposo, no pasivamente, sino como nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Por eso dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué podemos acercarnos al trono de la gracia en oración? Porque Cristo está en el cielo como Rey, pero también como nuestro intercesor. Él está abogando por nosotros. Por eso podemos orar en su nombre y por medio de Él alcanzar la ayuda que necesitamos. ¿Ok? Bueno, entonces la ascensión de Cristo también es un paso previo para, ya vimos primero, para la entrega de los dones mesiánicos, para la intercesión de nuestro sumo sacerdote y para la sujeción de todas las cosas bajo los pies de Cristo. Eso significa que Él es el Rey Supremo, a quien el Padre le ha entregado todas las cosas y va a someter todas las cosas bajo sus pies. Vamos a leer Primera de Pedro 3, 22. Primera de Pedro 3, 22. Dice ahí, hablando del Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios, o sea, está en el cielo a la derecha de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujetos a Él ángeles y autoridades y potencias. Por eso es que Él, justo antes de subir, le dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y eso es lo que nos recuerda su ascensión gloriosa. Él es el Rey a quien todas las cosas han sido sujetadas. ¿Ok? Por eso es que la ascensión de Cristo es tan importante para el cristiano. Nos recuerda que al subir, el Padre aprobó su obra, que Él está como nuestro Rey gobernándonos desde allí y que está intercediendo por nosotros y que todas las cosas le han sido entregadas a Él. Entonces, saber que el Señor Jesucristo está en el cielo es de mucho valor para el cristiano. ¿Qué significa entonces para nosotros la ascensión, que a menudo se pasa por alto? Además de lo que ya dijimos, vamos a dar estos puntos específicos de los beneficios de la ascensión de Cristo. En primer lugar,
La ascensión significa que tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Vamos a leer Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1, un texto que ustedes ya conocen. Dice ahí: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Claro, cuando habla de esa manera, es porque presupone que Jesús subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre y es nuestro abogado, nuestro intercesor. Romanos 8:34 también nos recuerda que Jesús es nuestro abogado o nuestro intercesor. Vamos a leerlo. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que los condenará? Pregunta el apóstol Pablo. Y dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, o sea, subió, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Por qué es bueno saber que Cristo subió al cielo? Porque significa que Él es nuestro abogado ante el Padre. ¿Ok? Segundo lugar, ¿qué otro beneficio nos da la ascensión de Cristo? Significa que el pueblo de Dios ya está, por así decirlo, en el cielo. Ponemos nuestra mente en las cosas de arriba, porque nuestra vida está escondida con Cristo, quien mora arriba. ¿Ok? Esto, hermano, tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Cuando el cristiano, por la obra del Espíritu Santo, cree en Cristo, no solamente es perdonado, no solamente se le da vida eterna, sino que llega a estar unido a Cristo. Esa es la unión del creyente con Cristo. Pero claro, no solamente de manera individual estoy unido a Cristo, sino de manera corporativa. Como cuerpo de Cristo, todos estamos unidos a Cristo. De tal manera que si Él ganó nuestra salvación, todos los beneficios de la salvación ya los tenemos con Cristo. De modo que cuando Él sube al cielo, no sube como una persona privada, sino sube como una persona pública, sube como nuestro representante, sube como nuestra cabeza. Y en un sentido, cuando Él sube, ya por nuestra unión con Él, nosotros también ya hemos subido con Él. Pero ¿cómo pasó? ¿Sí? Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, pero es una realidad y denota la eficacia de la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, si ustedes lo recuerdan, en Efesios capítulo 1, dice en el versículo 3 así, Efesios 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ya estamos en los lugares celestiales en Cristo y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero ¿cómo? Bueno, es difícil explicarlo, pero la respuesta es por nuestra unión con Cristo. Por eso dice que va a preparar morada, ¿verdad? Claro, además de lo que ya leímos de San Juan, ¿verdad? Que Él subió para preparar morada para nosotros, para que donde yo estoy, dice, ustedes también estén. O sea, por un lado, ya estamos con Cristo en los lugares celestiales, pero por otro lado, corporalmente, todavía estamos aquí. Por eso es que cuando Él sube, no sube como una persona privada, sino pública, como nuestro representante. Y es como si ya legalmente, espiritualmente, estamos con Él en el cielo. Tenemos un seguro. Así es. Por eso es que leemos en Colosenses 3 lo siguiente. Colosenses 3, 2 y 3, el apóstol Pablo dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Su vida ya está oculta con Cristo en Dios. O sea, ya su vida, la vida eterna, nadie nos la puede quitar, porque por nuestra unión y posición en Cristo ya estamos con Él en los lugares celestiales. Increíble, ¿verdad? Eso nos recuerda la ascensión de Cristo. En tercer lugar, la ascensión significa que podemos recibir el don del Espíritu Santo. Una vez ascendido al cielo, Jesús envió al otro Consolador para darnos poder desde lo alto y estar con nosotros para siempre. Esto lo podemos leer en San Juan 14 y San Juan 16, cuando Jesús dice: me voy, pero les enviaré al otro Consolador, al Espíritu Santo, quien estará con ustedes. Entonces, cuando Cristo se va al cielo, no nos deja huérfanos, como Él dice, sino que nos envía al Espíritu Santo. ¿Okay? En cuarto lugar, la ascensión significa que la carne humana se sienta entronizada en el cielo. Es parte de lo que estábamos diciendo ya. ¿Okay? Dijimos en el segundo punto que el pueblo de Dios ya está, por así decirlo, en el cielo, y aquí que la carne humana, nuestra naturaleza humana, se sienta entronizada en el cielo. ¿Por qué? Pues porque cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, sube la persona del Hijo de Dios, pero sube en su naturaleza humana. No es una naturaleza humana abstracta, es una naturaleza humana real, verdadera, en cuerpo y alma. Y como estamos unidos a Él, también nuestra naturaleza humana es como si estuviera sentada con Cristo en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 3, dice: al que venciere, haré que se siente conmigo en mi trono. Por un lado es algo escatológico, futuro, pero por nuestra unión mística con Cristo, ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. O sea, nuestra naturaleza humana no es despreciable, nuestro cuerpo no es despreciable, porque Cristo se encarnó y tomó una naturaleza humana verdadera. Dios ha concedido todo poder y autoridad al hombre por medio de Cristo. Jesucristo ejerce el dominio, ¿verdad?, que los seres humanos fueron creados para tener desde el principio. La ruina del primer Adán, entonces, está siendo deshecha por el reinado del segundo Adán. Entonces, Dios concede toda autoridad al Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él, nosotros también recibimos ese poder, pero siempre es un poder delegado, derivado de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo. Ya conocemos Mateo 28, 19, cuando dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Pero vamos a leer Efesios 1, 21 y 22. Llega Mateo. ¿Mande? Ese que ya sabemos, ¿verdad? Sí. En la gran comisión. Sí, Efesios 1, 21 y 22 dice... Bueno, en el 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Jesucristo ejerce el dominio que los seres humanos fueron creados para tener desde el principio. ¿Se acuerdan? Que en Génesis 1:28 leemos que Dios le dijo: los bendijo y les dijo: señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo lo que vive y se mueve sobre la faz de la tierra. Eso fue lo que el hombre había recibido de Dios por el pecado. Lo perdió, pero en Cristo está siendo todo recuperado.
Y la ascensión nos recuerda eso, porque Él está ya como el Cristo resucitado y victorioso, sentado a la diestra de su Padre en el cielo. Entonces, hermanos, gracias a la ascensión de Cristo, sabemos que la resurrección es real. Claro, solamente un Cristo vivo pudo haber subido. Sabemos también que la encarnación continúa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando Cristo resucitó, no dejó de ser hombre, sino su naturaleza humana fue glorificada, pero sigue preservando su naturaleza humana, que es la garantía de que nuestra naturaleza humana también será restaurada y será resucitada para estar con Cristo para siempre. También nos recuerda que la humanidad de Cristo vive en el cielo. Él, con cuerpo y alma glorificados, vive en el cielo. Nos recuerda que el Espíritu de Jesús puede vivir en nuestros corazones. ¿Ok? Por eso es que Él envía al Espíritu para que more en nosotros. Y nos recuerda que un ser humano divino, de carne y hueso, el Dios hombre, gobierna el universo. Es impresionante, ¿verdad? Eso sobrepasa nuestra capacidad de entender, pero lo que alcanzamos a entender nos recuerda la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la importancia de su ascensión, de que Él está ahora sentado a la diestra del Padre. Preguntas, hermanos, comentarios sobre la ascensión de Cristo, hermano. La ascensión, ¿podemos relacionarla o decir que fue lo que pasó en Apocalipsis cuando leemos que... Sí, recuerdas que leímos ahí. Cuando no se encontraba nadie digno. Exacto, que hermano. Juan lloraba. Sí, la hermana está recordando que no es solo la ascensión, sino como vamos a ver después, la entronización de nuestro Señor, ¿verdad? Lo que sucede cuando Él sube y se sienta a la derecha del Padre. Recuerden que eso es algo figurado, no es físico, literal. Es una forma de decir que Él recibe todo el honor, toda la gloria, todo el poder, alcanza una posición superior a todo lo demás. Entonces, por eso es que otro paso de la exaltación de Cristo es el estar sentado a la derecha del Padre. Y por eso la importancia de la ascensión, porque dice que Claro. no se encontraba nadie digno y Juan lloraba y lloraba. Así Y es. dice, no Pero llores. uno que subió, ¿verdad? Que murió, que resucitó, que subió y que está sentado a la diestra. El Padre lo aprueba, lo reconoce. Él es el único digno. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta sobre la ascensión, hermanos de Zoom? ¿Alguna pregunta o comentario? Muy importante, ¿verdad? Que recordemos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pastor. Sí. Otra cosa. Adelante, hermano. Antes de que Cristo se encarnara, no había un Dios con cuerpo. Correcto. Si la encarnación sucedió en el tiempo y en la historia, por eso dice Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y también San Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne. Ahora tenemos... Correcto. En la encarnación, el Dios encarnado no existió así por toda la eternidad, ¿verdad? Sino que el Señor Jesucristo en el tiempo y en la historia, en el cumplimiento del tiempo, es que asume una naturaleza humana, pero permanece así por toda la eternidad, como el Dios hombre. ¿Okay? Así es. Sí, cuando uno quiere penetrar más en esa realidad divina, humana, nuestra mente no alcanza a entender todo. Y es normal, porque no somos Dios, ¿verdad? Y por eso es que
Entre otras cosas, se nos dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que lo adoraremos por toda la eternidad, porque nunca vamos a poder concebir en toda su plenitud cómo Él se hizo hombre. Y por eso Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado. Okay. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún otro comentario? Pastor, sí, hermano. Jesús subió al cuerpo humano desde esta hora, y nosotros también cuando resucitemos vamos a tener ese cuerpo igual que Él, ¿verdad? Correcto. De hecho, en Filipenses, hermano, lo dice claramente, ¿verdad? El Señor, Filipenses capítulo 3, dice allá así, 3:20 dice, hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea, ¿qué?, semejante al cuerpo de su gloria, a su cuerpo glorioso, por la operación con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es. O sea, por eso es que la presencia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de su naturaleza humana, cuerpo y alma verdaderos, es la garantía de que nosotros al morir resucitaremos y nuestros cuerpos serán hechos semejantes a su cuerpo glorioso. Impresionante. ¿Recuerdan que leímos del Salmo 17 el domingo en la noche? Que también nos habla de eso. Dice allá en el Salmo 17, versículo 15, que el rey David dice, yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despierte a tu semejanza. Y claro, por eso es que nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Hijo, es decir, estamos siendo hechos más y más como el Hijo, en su naturaleza humana. Obviamente no vamos a ser Dios, pero en su naturaleza humana seremos conformados a su cuerpo glorioso, así como Él era sin pecado, nosotros seremos sin pecado. En ese cuerpo glorificado como el de Cristo ya no tendremos diabetes, ¿verdad? Ya no tendremos arrugas, tiroides, cáncer, espaldas chuecas. Ya no tendremos nada de eso, porque ya no habrá pecado. Por eso el libro de Apocalipsis dice, ya no habrá más dolor, ni tristeza, ni angustia. Todo eso habrá pasado. Y solamente así podremos estar ante el Padre. Así es. Por eso es que también el apóstol Pablo en Efesios dice que el Señor Jesús, ¿verdad?, está preparando a su iglesia para presentarla sin mancha y sin arruga, ¿verdad?, plenamente santificada, hermano. Ahorita que leí este texto, es más de la... ¿Cuál, hermana? ¿Es de Salmos? El Salmo 17. Ajá, que hay más textos en el Antiguo Testamento que hablan sobre la ascensión. ¿O? Hay más textos en el Antiguo que hablan sobre la ascensión. Bueno, el Salmo 110 es uno, dice allá el Salmo 110. Otra vez no lo dice directa o explícitamente, pero está implícito allí. Salmo 115, no, Salmo 110. Sí, ¿verdad? Salmo 110. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ese texto es uno de los que más se cita en el Nuevo Testamento. Entonces, todas las referencias a que está sentado a la diestra de Dios, pues se relacionan con este salmo. Este salmo nos habla de Dios mismo. Es un salmo que nos habla acerca de la Trinidad, aunque no lo dice explícitamente, porque dice que Jehová dijo a mi Señor. ¿Ok? Jehová, Dios, dice a Adonai, Dios, siéntate a mi diestra. Dios le dice a Dios. Pero claro, conforme avanzamos en la revelación y llegamos al Nuevo Testamento, entendemos pues que es el Padre quien le dice al Hijo, siéntate a mi diestra. Y ahí está implícito, ¿verdad, hermana?
el evento de la ascensión. Cuando el Hijo en su naturaleza humana es sentado a la diestra de Dios, cuando Él sube al cielo y entonces es entronizado, investido con el poder de gobernar y reinar sobre todas las cosas. Mientras más escarbamos, más encontramos, y decimos, wow, qué belleza saber acerca de la ascensión de Cristo. Muy bien. Bueno, entonces, hermanos, vamos a terminar con nuestro estudio y después cantamos porque nos queda tiempo para cantarlo. Así que ahora los becerras y los arcuches compartan un himno para cantarlos. Y nosotros terminemos nuestro estudio con una oración, ¿ok? Para terminar también la grabación. Señor, gracias por el estudio de la ascensión de Cristo. Ayúdanos a valorar cada aspecto de la obra redentora de nuestro Salvador. Que no minimicemos algunos eventos de su obra salvífica, ya que todos ellos son importantes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos